Para reflejar a un hombre, para reflejar la estatura de un hombre, vale pensarlo a la distancia, como ahora son 200 años, e imaginarlo lo que representa. Déjenme darles un solo dato. El único presidente de la República, el único presidente de México que tiene un nombre, que tiene un estado con su nombre, se llama Vicente Guerrero. El único caso en la historia de este país de un presidente que ha sido homenajeado de tal manera. Y no solo eso, otro presidente de México, Juan Álvarez, nos cuenta Altamirano que cuando oía el nombre de su antiguo jefe, Vicente Guerrero, se ponía de pie. Ese era el tamaño de respeto que había generado entre aquellos a quienes le habían servido. Y decía que cuando Álvarez hablaba de Guerrero, a veces se le derramaban las lágrimas de recordar a aquel hombre al cual le había servido en algún momento de su vida. Y eran prácticamente de la misma edad, Pero ese Guerrero, que como dijo Ricardo, estuvo al frente de uno de los partidos, hoy diríamos partidos, de una de las logias más importantes para este país, como es la Yorquina, fue acusado de ser un hombre que no tenía educación, que no tenía mucha ilustración, que no tenía muchas luces. Pero cuando leemos los documentos que están en este libro, nos encontramos a un hombre que sabía lo que estaba pasando en el mundo, que podía referir lo que estaba pasando en Europa, que podía narrar lo que quería, lo que defendía, pero que por encima de todo creía en algo que todavía no estaba consolidado en ese momento. Creía en las instituciones. De los pocos insurgentes que van a jurar lealtad a la Constitución de Apatzingán, es Guerrero el que quizá va a llevar hasta sus últimas consecuencias ese juramento. Va a pelear por esa Constitución, por ese sueño, por esa idea de 1815 hasta 1821. Y va a luchar en las peores condiciones. El archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un archivo inmenso sobre Guerrero, que narra todas y cada una de las peripecias que vivió en el sur defendiendo esa idea. A veces con 500 hombres y a veces seguido por una sola persona, en ocasiones un niño, que era el que lo acompañaba. Pero ese carácter, esa personalidad, fue la que sirvió para que este país fuera independiente, porque la idea de la independencia no es de 1821. La idea de la independencia se construyó aquí en el sur, en esta tierra, en este lugar, por un hombre que se llamaba Morelos, que tuvo el tiempo, cuando le tocó tomar Acapulco en aquel 1813, para pensar claramente lo que iba a decir en el Congreso de Anáhuac en septiembre de ese mismo año. Y lo que dijo fue igualdad, como lo habían dicho los franceses, igualdad porque todos somos iguales, y emitió un decreto aboliendo la esclavitud en octubre de 1813. Y luego dijo independencia, y el Congreso en Chilpancingo, aquel 6 de noviembre de 1813, decretó la independencia de México, la independencia de una república además, no de un imperio, de una república. Y a esos ideales, a esa idea sirvió Guerrero hasta el último día de su vida. Cuando nosotros repasamos esa historia, aunque nos olvidemos de que hoy el estado, nuestro estado, el lugar donde vivimos, se llame Guerrero porque fue para honrar a aquel hombre, lo que no podemos hacer es olvidarnos de las ideas. Y para eso son estos libros, para no olvidar las ideas, porque el estado de Guerrero tiene un lugar de privilegio en la historia de este país. Y nosotros, cada uno de nosotros, los que vivimos en el sur, somos herederos. Somos herederos de un legado que a veces ni siquiera nos imaginamos y por lo mismo a veces ni siquiera reivindicamos. Hace quizá, yo creo 8 años, ya no recuerdo cuántos años, hace 8 años empezamos a discutir la figura de Vicente Guerrero nosotros. Y algo que nos llamaba la atención era que un hombre como Vicente Guerrero estuviera ausente en el famoso grito que se da por parte del presidente de la República
cada noche del 15 de septiembre. Lo curioso es que desde hace 3 años, Guerrero ha vuelto a estar otra vez, después de 30 años de ausencia, otra vez en el grito de independencia. Ha estado presente en ese grito que el presidente de la República lanza a los mexicanos desde el balcón del Palacio Nacional. Y lo ha hecho acompañado ahora de los Galeana. Y eso a nosotros debe obligarnos a preguntarnos quiénes son esos hombres que fueron de carne y hueso, pero que hoy solamente vale la pena recordarlos en términos de ideas, en términos de principios, en términos de valores. Y aquí yo traería otra referencia. Ya quizá Ricardo se adelantó mencionando este célebre, vamos a llamarle himno, que es el de Viva Guerrero. Pero hay otras referencias, y el libro también la rescata, porque curiosamente, en el imaginario histórico, Guerrero tuvo un lugar preponderante en el siglo XIX que valdría la pena rescatar, no solamente para estar mirando hacia el pasado, sino para ver también hacia adelante, hacia el futuro, preguntarnos qué es lo que se puede hacer. Y el segundo texto que a mí me interesaba mencionar no es solamente el de Guerrero en la letra, en la voz, en el pensamiento de Altamirano, sino es el mismo Guerrero hablándonos cuando toma posesión de la presidencia de la República, un 1 de abril de 1829, porque va a ser el mismo hombre que haga exactamente lo mismo que hizo Morelos: dictar un decreto, ahora de carácter presidencial, aboliendo la esclavitud. Estamos hablando de 1829. Nuestro país pensó la libertad mucho antes que Estados Unidos. Estados Unidos proclamó primero, a través de una decisión presidencial de Abraham Lincoln, en 1861 la libertad de los esclavos. Acá nosotros la pensamos 30 años antes. En 1829, Guerrero lo hizo. Y lo hizo obviamente porque sentía el agravio que corría en su sangre. Él era también descendiente afromexicano, y diríamos, descendiente de negros. Lo hicimos mucho antes que lo hicieran los franceses, porque los franceses no van a abolir la esclavitud sino hasta 1848. Nos adelantamos a muchas naciones que eran civilizadas en ese momento, gracias a ese espíritu de estos hombres. Pero hoy deberíamos no solamente pensar en términos de libertad, sino en los términos que, y permítanme leerles a Vicente Guerrero, en los términos que pensó ese hombre cuando estaba llegando a ser presidente de la República. Y en el discurso que da en el Congreso General de ese año, dice lo siguiente. Dice: si uno triunfa expandiendo las garantías del individuo, si la igualdad ante la ley destruye los esfuerzos del poder y el oro, si el más alto título entre nosotros es el de ciudadano, si la recompensa que otorgamos es exclusivamente por el talento y la virtud, tenemos una república. Ese era el sueño, y ella será conservada por el sufragio de un pueblo sólido, libre y feliz. ¿Y saben lo que dice nuestra Constitución? Lo que nuestra Constitución dice es exactamente lo mismo que decía Guerrero hace 200 años. Que la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico, social y cultural del pueblo. Y que para ello necesitamos ciudadanos. Y de eso trata esto, de que los que van a ser ciudadanos sepan quién les dio todo, porque la mayoría de nosotros hemos recibido todo sin dar nada a cambio, y eso es algo para reflexionar. Estamos aquí con todas las limitantes, con todos los temores y miedos, pero todo lo hemos recibido.
la gran pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando hablamos de Guerrero pensamos en la independencia. Pero déjenme ahora seguir el caminito para llegar a Álvaro Obregón. Cuando nosotros leemos la historia de México, encontramos que hubo una segunda independencia. Y esa segunda independencia salió otra vez de aquí. Y mucho de ella se construyó aquí en Acapulco. Salió en 1854 de un plan de Ayutla, reformado después aquí el 11 de marzo de 1854 como plan de Acapulco, reformado porque aquí estaba Comonfort. Y aquí en esos mismos tiempos, en 1855, se quedaría escribiendo lo que se llamaría Ley Juárez, nada menos que don Benito Juárez. Y creo que la figura de Juárez representa algo para este Acapulco de Juárez. Ese es el segundo momento de la independencia de nuestro país y se construye nuevamente en el sur. Y son los mismos hombres de Guerrero, porque Álvarez era fiel seguidor de Guerrero y porque Benito Juárez era fiel seguidor de Guerrero. Hoy veníamos recordando que la única vez que decidió tomar las armas Benito Juárez fue en aquel momento en que Picaluga secuestra a Juárez y lo lleva para entregarlo a las autoridades militares federales allá en Huatulco. Toda una serie de movimientos se va a levantar en ese año para tratar de defender a Guerrero. Y ahí está Benito Juárez, a la sazón, en aquel tiempo, apenas con 25 años. Con 25 años que le llevan a tomar las armas para tratar de defender al presidente Vicente Guerrero. No lo logra. Y la historia a veces es paradójica. El Congreso General, cuando hace el juicio para encontrar quiénes fueron los culpables del asesinato de Guerrero allá en 1831, va a terminar diciendo que todos los acusados son inocentes. Si acaso sentencia dos, y si mal no recuerdo uno de ellos es Facio, diciendo que sí tuvieron intervención en aquel crimen, que fue un crimen de Estado, que fue un magnicidio, diríamos hoy, porque se asesinó a un presidente a través de un juicio celebrado fast track, lo más expedito posible. Pero lo paradójico es que el único que sí fue sentenciado, y no por tribunales mexicanos, fue Picaluga. El almirantazgo de Génova lo encontró culpable y en todos los puertos del mundo se corrió la noticia que si encontraban a Francisco Picaluga, lo detuvieran como reo de traición para ser sentenciado, por ser condenado a muerte, y estando obligado a pagar, por tanto, una indemnización a la familia de Vicente Guerrero. Eso lo hicieron fuera de México porque en México el Congreso no encontró culpables. En esas paradojas radica nuestra historia. En esas paradojas se encuentra también mucha de la información que van a encontrar aquí. Aquí está la sentencia de Picaluga. Y en ese camino llegamos a Álvaro Obregón también, igual a través de las provocaciones de Ricardo Infante.